Está Gabriel Rubinstein con Sí, nosotros, que fue viceministro de Economía. Bueno, es un economista de mucha trayectoria. Le tocó a él también bailar con una complicada. En fin, él ya dijo lo suyo en su momento. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias por atendernos. ¿Qué opinas de Gracias toda a esta vos. nueva polémica? ¿Viste? Estamos siempre girando alrededor de lo mismo, pero bueno, cuando habla Cavallo, se le presta atención, como se le presta atención a todos, pero él siempre viene con alguna postura un poco más, por ahí, que da lugar a una discusión, polémica. ¿Qué opinas vos de lo que dice él? Que hay que darle más libertad al contado con liquidación, y que esos dólares vayan a las reservas. Bueno, sí, es una vieja discusión, la tuvimos todo el tiempo, esta discusión. Lo que pasa es lo que yo creo que se desprende de Cavallo, que él dice, bueno, si no tenés oferta en el dólar blend, obviamente los dólares van al central, pero tenés menos oferta en el CCL, uno diría sube el CCL. Después, importaciones todas al CCL, sube el CCL, porque entonces, pero dice, bueno, pero eso se compensa, lo dice, en la medida que todas las inversiones puedan venir por el CCL. Yo creo que está el claro riesgo de que las inversiones no vengan, o vengan más tarde, o vengan en menor cantidad, y tengas un salto en la brecha. O sea, la propuesta de Cavallo, apenas la pones en marcha, el día 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, es una suma importante de la brecha. Entonces vos decís, bueno, pero el mercado va a decir, como el Banco Central acumula más dólares, eso te influye también en la brecha, pero el que está ahí con la botonera en el Ministerio de Economía, todos los días, si ve que sube la brecha, dice vendamos dólares. Entonces, por un lado, los dólares van a entrar al Banco Central y después los vas a vender con intervención cambiaria directa. O sea, el sistema actual es una intervención cambiaria indirecta, porque nunca ingresan los dólares en el Banco Central. Alternativamente, puedes dejar que ingresen los dólares y venderlos en el CCL. Pero es lo mismo. O sea, en el fondo te obliga a intervenir porque nadie aguanta, o muy difícil de aguantar, una suba permanente de la brecha hasta que todo se equilibre, porque el nuevo equilibrio, si la brecha empieza a aumentar del 15 al 20, 25, 30, 35, 40, decimos, bueno, para intervenir. Y bueno, y ahí es el momento donde, si no intervenís, el mercado espera que entonces haya un salto en el oficial y todo se encarajine. Entonces nadie te vende tampoco en el oficial porque se demoran la venta de las exportaciones, se acrecientan las importaciones simplemente especulativas, como ya pasó. Y bueno, entonces tenés el problema de la brecha. O sea, digamos que el gobierno haya encontrado bajar la brecha y tenerla acotada en el 15% con una fuerte intervención, o sea que es totalmente falso, que lo que dice todo el tiempo Milei, que no entiendo cómo lo dice, porque no se le pone la cara roja de vergüenza, de decir que lograron lo que lograron con un dólar, sin controlar el dólar. Sí, es obvio que controlan el oficial y controlan el paralelo, pero bueno, más allá de que Milei dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad y las repite incansablemente, más allá de eso, el gobierno tiene un problema, logró lo que había que lograr, que es bajar la brecha, pero a expensas de justamente estar en un brete cambiario de muy difícil resolución. Sí, ahora lo que Simplemente propone se Cavallo, posterga. a ver, vamos a desgranar algunas cosas. Cavallo lo que dice es, bueno, es verdad que el CSL puede aumentar, pero también el gobierno puede subir el crawling peg, el tipo de cambio oficial, para que no aumente la brecha, que el aumento de la No, brecha es no, muy distorsivo. ahí se desmorona todo. Imagínate que el gobierno pase del crawl al 2, del 2 al 1 y del 1 aquí al 2, al 3, al 4, al 5, empieza a ser indeterminado el crawl. Si el crawl tiene que seguir el ritmo del CCL, sonamos, es como que entonces es indeterminado y si el ancla cambiaria desaparece. Y no te olvides que todo lo que hace el gobierno, la política monetaria es completamente pasiva, es un blef. No, en otro momento, si querés, lo comentamos. Lo único importante es la política fiscal, que en el margen está siendo cada vez menos contractiva, está siendo expansiva. El gobierno está pasando de un superávit primario de 1,8 por ahí a uno de 1,4, o el presupuesto es 1,3. O sea, el gobierno fiscalmente pasó la etapa de más ajuste y ahora está un poquito más suave. Aflojó un Lo poquito el monetario ajuste, se aflojó un poquito el ajuste fiscal, Gabriel. y sí, ¿qué te Para... parece? Mm, Sí, está aflojándose. mm. El mismo gobierno lo reconoce, si está diciendo, terminamos en 1,8 el año pasado y este año vamos a ir 1,3 de superávit, tenés 0,5 de expansión.
Entonces, la política en el margen está un poquito más expansiva. La política monetaria es un blef, en otro momento lo comentamos porque es cualquier cosa, pero no importa. La base monetaria sigue un ritmo, inventaron una definición que no sirve para nada, pero es un poco técnico el tema. La base monetaria Y entonces, se triplicó, ¿no? En el último 12 sí, meses sí, se pero están triplicó. hablando de esa monetaria amplia, que es una entelequia, que es cualquier cosa, pero como es un poco largo ese tema, prefiero ahora concentrarme. Y la ancla cambiaria es lo que te queda, tenés un ancla cambiaria, un ancla fiscal que sigue funcionando, y un ancla cambiaria que tenés controlado el oficial y controlado el paralelo. Sin eso la inflación empieza a subir, entonces no a bajar. Entonces es como que la situación es un poco delicada, y como justo llegaste a este equilibrio fiscal y de brecha baja que había que lograrlo, pero lo hiciste a un dólar demasiado bajo por distintas razones, y bueno, tenés un problema. Es decir, es obvio que si el gobierno pensara que el dólar bajo no es bajo, ¿qué problema tendría en liberar el cepo entonces? Cuando tiene problema en liberar el cepo es porque el gobierno desconfía y piensa que si libera el cepo el dólar puede subir, y eso le embarra el panorama electoral, le embarra le embarra la inflación, le embarra el panorama electoral. Entonces se va posponiendo, pero el mismo gobierno va creando las condiciones de un día D, es decir, después de las elecciones entonces va a haber realmente un sinceramiento del sistema cambiario, y bueno, vaya a saber si de ahí sube 10, 20, 30 o 40% el dólar o lo que fuera. Yo recuerdo hace unos meses que charlamos y hay una frase que me quedó muy patentada, que la repito bastante y te doy siempre el crédito, que es que cuando el tipo de cambio está muy bajo, no importa que tenga superávit fiscal, no importa que haga bien los deberes, que la gente cuando quiera dolarizarse va a ir corriendo al dólar y no le va a importar que hay superávit fiscal, ¿no? Entonces, Y claro, bueno, ahí si vos tenés cada vez más pesos y no tenés dólares, y entonces si tenés cualquier tormentita, la propia tormenta que puede significar, bueno, mira, el dólar está libre ahora, ok, el dólar se libera de un día, llega el 1 de diciembre o el 1 de enero del año que viene, y como dijo Milei, que se levanta el cepo, y se levanta el cepo. Puede ser que se levante y no pase nada de nada, porque esté todo muy bien y las expectativas sean muy positivas, o puede ser que se levante y muchos digan, bueno, ahora compro dólares. O una empresa que dice que ahora no, está bien, una empresa que por ejemplo ahora no compra CCL porque si no pierde el acceso al MUL, y mañana eso queda liberado, y bueno, compremos CCL, compremos el dólar libre, compremos dólares, porque nos privamos durante años de comprar dólares y ahora queremos comprar, o queremos girar utilidades, o queremos tener, no sé, cancelar tal deuda, tal otra, y el dólar sube. En un esquema flotante en cualquier país del mundo no pasa nada, sube un poco, baja, lo que sea, y no hay gran quilombo. Pero acá si el dólar te sube 20, 30, 40%, tenés un despelote. Sí, y bueno, ¿y cómo? ¿Vos crees que el gobierno está postergando alguna resolución o que debería hacerlo? Digamos, lo que sugiere Caballo es eso, ¿no? Y es ir hacia un enfoque gradual que justamente no te lleve a una devaluación, no me acuerdo la palabra que usa exactamente, pero sí, una devaluación desestabilizante, que te desestabilice la economía. ¿Y pero cómo lo garantizás sin intervenir en el CCL? Si en el momento que sube el dólar, lo único que calma al mercado es que el gobierno venda dólares. Si no, ¿cómo haces? Que con palabras. Cosa que está haciendo, de hecho lo hace. Lo hacen permanentemente. Lo hace, o sea, no solo está la plata millones de dólares del blend, sí. y se vendieron otros 2.000 millones en los últimos tiempos. O sea, claramente el gobierno interviene en el mercado del CCL, y si lo deja de hacer, ¿qué garantía tenés que no suba? Vos con la experiencia que tenés, pues, digamos, ya has pasado por esto, ya sabemos que estuviste con el gobierno de Alberto Fernández, que fuiste la mano derecha de Massa, tuviste que lidiar con un aumento fuerte de la brecha cambiaria, vos mismo reconociste las cosas no salieron como yo esperaba, me parece que hay pocos que dicen, la verdad que no me fue bien o yo esperaba otra cosa, eso yo te lo reconozco porque la gran mayoría de los políticos, técnicos, que ha pasado por algún puesto en Argentina en los últimos 30 años, no te reconoce nada. Siempre le fue bien, ¿viste? Y hay una excusa. Vos por lo menos decís, no, mirá, las cosas no salieron como yo esperaba. Entonces, desde ese lugar, que me parece muy honesto, después cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, pero vos creo que en ese sentido sos muy, muy honesto y decís, mirá, yo tenía otra expectativa. ¿Qué harías?
Bueno, yo creo que yo hice una propuesta que tiene que ver con, es decir, tenés dos mundos. O sea, vos no podés saber cuál es el dólar de equilibrio. Pongamos que el gobierno tenga razón y que el dólar de equilibrio incluso es más bajo que el actual. O puede ser que no y que sea un dólar 30% más alto que el actual, que sería lo que creo que la mayoría piensa y lo que el Fondo Monetario también piensa. Entonces, bueno, hacer un sistema cambiario a prueba de las dos posibilidades. O sea, con el sistema cambiario vos lo que tenés que evitar es el pánico total. ¿Para qué es el pánico? El pánico, yo creo que si vos con el Fondo Monetario vas a lograr un acuerdo, que en el fondo va a ser un acuerdo, vas a disimular que no llegaste a un acuerdo. Yo no creo que haya un acuerdo verdadero con el fondo. El fondo te va a dar dólares frescos que no vas a poder usar. Lo vas a tener que poner en una vitrina para mostrar que tenés dólares, 10.000 dólares, millones más, capital 11.000, 12.000, que capitalizás el Banco Central, todo eso es bla, bla, bla. No, porque no lo vas a poder usar. Entonces... Es fuerte esto que decís, o sea, vos no bueno, no estás optimista con el acuerdo con el fondo. Igual no, viste que sí, el tema... optimista sí, porque se va a hacer y se va a la laraca y se va a aprobar en el Congreso y toda la laraca. Pero cuando lo analices en el fondo, cuando digas, che, ¿tenés plata fresca? No va a ser fresca, va a ser fresca en el sentido de decir, miren, acá están los DEX que nos dio nos dio el fondo, capitalizamos el Banco Central, pasamos a tener reservas positivas, pero los podés usar en caso de que el mercado te los pida. No los podés usar. Bueno, está bien. Entonces, es como... Pero el fondo son dólares para mostrar. Para, Gabriel, ustedes cuando recibieron plata del fondo, me acuerdo en agosto de 2023, que era un momento muy álgido, el fondo les dio la plata, a los 5 minutos se dieron vuelta y la empezaron a usar. O sea, existe eso. Y a Caputo le pasó lo mismo. Sí, pero no. Los DEX no los podés usar libremente. Los DEX los tenés que convertir en dólares con el acuerdo con el fondo. De acuerdo con lo del fondo. No es que lo podés vender así. Nosotros teníamos un problema enorme, que cada vez que recibíamos los DEX era para pagarle al propio fondo lo que, digamos, era reponer lo que se le había pagado al fondo, porque el cronograma, seguramente por un error técnico de Guzmán, el cronograma era siempre, primero pagábamos y después recibíamos. Entonces estábamos siempre con la lengua afuera, siempre estábamos recibiendo dólares para cubrir algo que ya, digamos, que ya no estaba más en las reservas. Entonces la situación era siempre angustiante en ese punto. Pero ponele que ahora te adelanten 2 o 3 años de futuros pagos. Sí. Bárbaro, fenómeno, buen logro, extraordinario. Pero vos pensás que te lo van a dejar usar si tenés una corrida para venderlo a 1.100 o 1.200? No te lo van a dejar usar. Claro, o sea que Argentina ahí sigue teniendo el problema de los dólares frescos o no frescos que tiene poco. Argentina va a tener un problema, sigue con el problema cambiario que no lo va a poder resolver. Y por una cuestión electoral comprensible, pero no deja de ser demagogia, no deja de ser populismo, pero lo entiendo, el gobierno dice, yo no puedo solucionar el tema cambiario, no me puedo arriesgar que el dólar se vaya a 1.500, 1.700 o 2.000, aunque me den, suponete que, yo cuando digo a 2.000, ponele que a 2.000 dólares, pesos por dólar, el fondo te diga, ahora sí, a este valor tenés todos los dólares que quieras y podés intervenir en el mercado de cambio, ponele que logres eso. Para mí sería factible lograr eso. Te doy 30.000 millones de dólares, no 10.000, pero vos me los vendés solamente si el mercado te los pide a pesos 2.000 por dólar. Sería una manera de decir, bueno, el pánico en Argentina tiene límites. Si llega a 2.000, tenés una oferta indefinida de dólares, de manera que nadie pueda creer que el dólar pueda generarse una hiperinflación o algo por el estilo. Sí puedes tener un salto cambiario importante y sí puedes tener 2 o 3 meses de alta inflación, pero ya no con que el dólar se puede ir a 4.000, 5.000, 10.000 y es una debacle, no. A 2.000, oferta indefinida de dólares, eso sería como ponerle ¿cómo te puedo decir? Un límite importantísimo a cualquier escenario de pánico. Pero tenés que pasar por esa situación. Si no hubiera elecciones, yo creo que el gobierno se animaría a eso. Pero dado que hay elecciones, el gobierno dice no, porque si yo tengo que soportar 2 o 3 meses de alta inflación, obvio. El resultado electoral puede ser adverso. Aparte, Gabriel, vos sabés cómo son los inversores y los mercados. Te van a querer testear.
Te van a testear. Entonces vos Que decís, te testeen, cuando vos tenés oferta indefinida, esto es como cuando testeás a la Reserva Federal o testeás al Banco bueno, Central Europeo. bueno, Es whatever it takes. Cuando vos claro. testeás, pero suponete que el fondo te diga en serio, si mira, acá tenés 30.000 millones de dólares y podés intervenir en el mercado de cambios, nosotros logramos, después de meses de negociación, que el fondo ponga en el acuerdo que podemos intervenir en el mercado de cambios, cosa que estaba prohibido. Pero cuando lo logramos no teníamos dólares, así que fue un logro, Pírrico. un logro teórico. Sí, un logro sí. teórico. Yo Fue me acuerdo, Gabriel, cuando Federico Sturzenegger, esto que vos decís y que contás, tiene un antecedente, que es el siguiente. Cuando Federico Sturzenegger empieza la corrida a cambiar en 2018, Sturzenegger, en ese momento, sin el acuerdo con el fondo, no había acuerdo con el fondo, él dijo algo parecido, dijo, ¿saben qué? Yo tengo acá, porque él había acumulado muchos dólares, entonces dijo, yo voy a poner $5.000 sobre la mesa, pero el problema que tuvo él, porque dijo, yo pongo esto y es un muro, tengo 5.000 palos para que se lleven, pero claro, el dólar estaba a 22, dijo, yo lo pongo a 25, él tendría que haber dicho, lo pongo a 30. Digo, yo lo pongo a 30, pero él no quiso tampoco que el tipo de cambio se mueva y en 2 minutos se lo llevaron puesto y vino el acuerdo con el fondo. No le sirvió porque puso un tipo de cambio muy bajo. Mientras existió los 5.000 millones de oferta diaria, se contuvo la situación. Pero lo que pasa es que estaba supeditado a que cuando se logre el acuerdo con el fondo, esa oferta diaria desaparecía. El fondo después le obliga a Sturzenegger a sacarlo eso. Claro. Entonces Argentina nunca tuvo un esquema cambiario, salvo en la convertibilidad, un esquema cambiario, o nosotros lo tuvimos en el 2002, 2004, 2005, cuando hubo corrida, y vendimos dólares, en ese momento yo estaba con Lavagna, y vendimos dólares para frenar la corrida, cuando la Corte Suprema había dicho que se redolarizaban los depósitos y se creó un caos. Nosotros vendimos dólares a diestra y siniestra, digamos, todavía había pocos dólares en la sociedad, pero los vendimos, se fijó el dólar en 4, se puso un muro en 4 y después bajó hasta 3, en una circunstancia muy propicia, con mucho superávit fiscal, el doble que el actual. Bueno, ok, en otras circunstancias, pero lo que te quiero decir con esto es que vos en Argentina necesitas un prestamista de última instancia, que serían los dólares, que si no los tenés en el Banco Central, los tenés que tener prestados. Con Lavagna se hizo eso, con Lavagna se puso, o sea, cuando el dólar llegó a 4, yo creo que llegó a 4, ahí empezaron a... 3.90 y pico. Y ahí dijeron, vendemos. Pero vendemos a lo pavote. Lavagna estaba en Washington, yo estaba en el Banco Central con Pignanelli, era un día de minuto a minuto y vendíamos hasta que el mercado efectivamente se convenció de que teníamos una oferta ilimitada de venta de dólares para frenar la corrida. Y la corrida se frenó. Acordate que en un momento, que los economistas más importantes de Argentina decían se va a 20, ¿eh? Bueno, por eso te digo que vos necesitas, en los momentos críticos, aunque tengas el superávit fiscal, que para nosotros era el doble, estoy hablando primario, ¿no? Dejá al lado de los intereses, que todo es una entelequia de intereses capitalizados, pero dejá de lado la parte de intereses. En ese momento había default, ok, perfecto, pero yo estoy hablando del superávit primario, era el doble que el actual, y no alcanzaba. Cuando vos tenés miedo, lo que necesitas es dólares. Y el gobierno en ese sentido no tiene dólares y el acuerdo con el Fondo Monetario va a ser un acuerdo muy light en ese punto, va a ser un acuerdo, para mí, como lo veo venir, es un acuerdo que básicamente disimula la falta de acuerdo con el sistema cambiario. Y bueno, pero por ahí nos sirve, viste, para calmar ansiedades, que los bonos suban. Sí, perfecto. Bueno, todo perfecto, pero vos no resolvés el problema de fondo hasta que no terminen las elecciones y ahí hay que ver cómo lo resolvés. Porque de alguna manera siempre la parte política se cuela. Argentina no hace lo que dice, no es cierto lo que dice Milei, no es que hacemos lo que hay que hacer y no nos importa el costo político. Esa frase no es cierta. Es una manera de mostrarse en el mundo. Coincido, porque está todo, viste, pensado en las elecciones. Es obvio. Sí, es el gran capital del gobierno para las elecciones, es el logro antiinflacionario. Pues el gobierno no lo puede rifar. Y como no lo puede rifar, y lamentablemente no resuelve el tema cambiario, no lo va a resolver, lo va a administrar. Pero bueno, es un tema que queda abierto. Yo no estoy diciendo con eso que el gobierno hasta pueda decir, che, mira, se dieron las circunstancias en el mundo de tal manera que el dólar que parecía tan bajo, por ahí no es tan bajo, qué sé yo, esto que el otro. Bueno, perfecto, pero el gobierno no se arriesga
a transitar el camino que podría llevar a un dólar más alto, que a lo mejor es mejor para Argentina, un poco más alto, y no se arriesga, y nuevamente por un tema político. Y bueno, si el gobierno no atendiera a las razones políticas, yo creo que claramente tendríamos otro sistema cambiario, ¿no? Ahora, Porque Cavallo lo que dice que si sube el dólar no va a generar inflación porque el ancla es el superávit fiscal. Y yo no sé no lo veo así porque claramente es insuficiente, no tenemos tanto ancla fiscal ni tanta ancla. ¿Cuál es lo que pasa en la práctica? Cuando vos tenés una suba del dólar y tienes prácticamente una suba de la inflación, no es que empiezan a bajar otros precios porque tenés una ancla fiscal y monetaria inexpugnable. Lo que tenés en el momento 1, 2, 3, 4, 5 es una caída de la demanda real de dinero, que es la que te convalida la inflación en forma monetaria. O sea, el equilibrio monetario es oferta y demanda. Vos podés tener la oferta fija, que de hecho no la tenés, pero la podrías llegar a tener fija, la oferta monetaria, y vos decís, che, entonces nunca va a haber inflación. No, porque la demanda baja. ¿Y cómo baja la demanda de dinero? Y cuando sube el dólar, y vos cuando el dólar sube y empiezan a subir precios, simplemente que la demanda real de dinero se acomoda, es elástica. Se acomoda y vos decís, che, convalidaste monetariamente la inflación. Y sí, ¿qué ibas a hacer? No tenías nada para hacer antes. Eso es un fenómeno que no puedes hacerle frente. Y no es que te sube lo dolarizado y te baja lo no dolarizado, te sube todo. Entonces, cuando te sube todo, sonaste, digamos, estás en una situación donde tienes saltos inflacionarios, la inflación en vez de ser del 2, te va al 3, al 4, al 5, y decís, che, ¿qué pasó? Y bueno, pasó todo eso, porque el dólar subió. Cierro con esto, Gabriel, y te lo pregunto, ¿no? Obvio, hablando con algunos empresarios amigos en las últimas horas, nadie, viste, ya todo el mundo sabe que el tema de pedir devaluación o que ajuste el tipo de cambio, que al final del día genera más inflación, o sea, todos se cuidan de no pedir, che, no necesito un tipo de cambio más alto, pero lo que sí te dicen es sí o sí tienen que bajar impuestos. Viste, el otro día hablaba con un empresario que trae insumos de materias primas a la Argentina, y me dice, mira, acá pagamos tasa de estadística de 3% para traer este insumo, que es un montón de plata, porque es 3% sobre directamente el valor. En Brasil pagan 0. Pagamos un impuesto al cheque, que es 1,2%, en Brasil no tienen. Pagamos ingresos brutos, ¿viste? Dice, es todo súper distorsivo. Y está bien que quieran tener un tipo de cambio bajo, que quieran abrir esa importación, está bárbaro, pero dame algo, me tenés que dar. Si no, es imposible. ¿Y qué me decía? Dice, yo no traigo ningún insumo más, me voy a China, importo directamente. Él trae insumos para grifería, para todas esas cosas. Dice, voy y me lo compro yo directo y trato de venderlo yo. O sea, ¿por qué? Porque ya me dice, este insumo, las empresas ya no me los compran. Me cayó 50% la demanda, porque las empresas ya lo están trayendo de afuera, directo, no lo producen más acá. Entonces me lo voy a traer yo también. O sea, eso está pasando, ¿eh? No es ningún invento. Bueno, sí, por eso cuando hablamos de que el tipo de cambio está bajo y que sería mejor o más cómodo para Argentina no tener un tipo de cambio tan bajo y por ahí tener un tipo de cambio 30% más alto, o acabarlo por irse 20, el fondo 30, o lo que sea, cualquiera sea el análisis de muchos economistas, es porque la capacidad de las empresas de acomodarse es limitada y porque la capacidad de bajar impuestos es limitadísima. Si vos tenés una situación fiscal que estamos diciendo que es frágil, porque tenés un superávit fiscal primario que va bajando en vez de subiendo, Argentina va a necesitar un superávit fiscal de 3 puntos del PBI en un mundo donde no te olvides que Argentina paga intereses bajísimos por los cupones, por la reestructuración de Guzmán, pero eso no es sostenible en el tiempo. Vos no podés pagar cupones de 1% o 2% cuando la tasa de interés americana está arriba del 4%. Tenés que pagar cupones del 8%, en el mejor de los casos, o del 9%. Entonces vos tenés que ir acomodando la situación fiscal para una tasa, para carga de intereses crecientes. Por eso el superávit fiscal argentino tiene que ser el doble de lo que está previsto. Pero bueno, ¿cómo vas a estar en ese contexto donde tu único ancla verdaderamente importante es el ajuste fiscal? ¿Cómo vas a torpedear el ajuste fiscal? Siguiendo bajando impuestos, si no te dan los números. Bueno, puedes bajar gastos a lo pavote, puedes hacer miles de reformas para mejorar el gasto, los ñoquis por aquí y por allá, pero vos pensás que realmente podés seguir bajando jubilaciones, seguir bajando salarios públicos, o seguir no dándole, no cumpliendo compromisos fiscales que tenés, o mínimas cosas compromisas. Vos tenés un límite para bajar el gasto público. Entonces no podés hacerte fantasías a corto plazo, decir, bueno,
convivo con el dólar barato bajando impuestos, elimino retención, elimino impuestos de estadística, elimino todo eso, porque a los 3 meses tenés un déficit fiscal primario y no podés pasar por eso porque sería el acabose, eso lo tiene clarísimo Milei. Entonces el único ancla importante de esto es que fíjate qué importante era la parte fiscal, que vos, a pesar de miles de despelotes, te mantenés bien a flote porque hiciste un gran ajuste fiscal. Bueno, el gobierno lo hizo y tiene que mantenerlo y mejorarlo, pero como mínimo mantenerlo. Entonces no podés hacer espacio para bajar los impuestos que las empresas te están pidiendo. Entonces necesariamente tenés un problema como el que vos decís y tenés que convivir con ese problema esperando que no sea muy grande, que las empresas se vayan arreglando sin tener que despedir gente, pero tenés un problema ahí. Por eso, cuando uno dice que por ahí el dólar está barato, y bueno, sí, es un argumento atendible porque la economía no puede ajustar tan rápido todo. No, está claro. El mismo Milei lo dijo, si tengo un dólar muy bajo se destruye la industria. El tema es cuál es ese dólar. Él habla de 600 y uno dice, no, mira, por ahí es el actual que no te está sirviendo, no es que tenés que bajarlo más. El actual dólar te está creando problemas. Entonces, no, vos podés decir toda la vida que son todos econochantas, todo lo que vos quieras, pero la realidad es que es una situación delicada, difícil de administrar, especialmente en ese contexto cambiario que hablábamos, donde el Banco Central no acumula reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Gabriel Rubinstein, gran abrazo y gracias como siempre, ¿eh? Saludos. Gracias a vos. Hasta luego. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.